nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Espero que estéis todos bien, o por lo menos mejor que yo, porque esto parece que años van pasando y da igual a veces que puedes salir aquí, pero lo que es la voz y la rodilla no dejan de temblar. Así que estaba pensando ahora que me gustaría tener la soltura de Eliseo, ¿no? Con el micro, porque eso estaría bien, ¿no? Bueno, por lo tanto pido ayuda, ¿no?, al Espíritu Santo, que me ayude a poder expresar lo que Dios quiere hablarnos esta mañana, y también pido ayuda al Espíritu Santo, que a vosotros también podéis estar atentos a lo que Dios pues quiere hablar a nuestras vidas, y sobre todo porque al final de acabar de compartir vamos a ver la importancia que tiene este momento para nuestras vidas. Y hace unos días, 2 o 3 semanas, tuvimos ayuno congregacional, y yo vine por la tarde y me acuerdo que cuando entraba por la puerta aquí en la sala, el local de la iglesia, pues me encontraba con un ambiente especial, ¿no? Me encontraba con un ambiente muy guapo, me encontraba con la gente entregada a lo que era la adoración, a lo que era la alabanza, a lo que era la oración, y me venía en mi mente, ¿no?, lo que son la parte de la Biblia que nos habla de Pablo y Silas, que ellos tenían un momento muy parecido cuando estuvieron en la cárcel. Dice que estaban en un momento de adoración, un momento de oración, y dice que en aquel momento de alabanza, de adoración, de oración al Señor, dice que los cepos, las cadenas, fueron rotas, que las puertas fueron abiertas y quedaron libres, ¿no? Y yo pensaba en aquel mismo momento, yo también veía aquí la gente quebrantada por el Espíritu Santo, y yo decía, bueno, todo esto nosotros también experimentamos en el día de hoy. En oración, en alabanza, la vida puede ser quebrantada, y como el mismo en aquel momento Pablo y Silas obtuvieron libertad, pues nosotros también, a través de la oración, a través de la alabanza, de oración a Dios, obtenemos libertad para nuestra vida. Las cadenas son rotas, y tantas cosas que nos oprimen durante de muchos años pueden ser quitadas a través de lo que es la sangre de Cristo. Pero había un pesar, porque claro, a mi vida eso traía alegría, a ver la gente quebrantada, a ver la gente que va tomando decisiones, pero en aquel momento a mí me tocaba hablar. Así que pensé, ¿no? En aquel momento pensé, yo digo, tengo que ser yo el que corta ahora este ambiente tan guapo, el que corta este ambiente de adoración, de alabanza. Y más la palabra que yo traía para aquella tarde no era una palabra, digamos, muy de ánimo de decir, sino era más bien pues una palabra de un poco de exhortación, una palabra de poder examinar nuestras vidas. Así que pensé, ¿por qué? Pero enseguida Dios trajo el ánimo o respuesta a mi corazón, y me decía, ¿no sabes tú la importancia de la palabra de Dios? Y me acordaba del discurso de Pedro. Me acordaba que en aquel momento, cuando él hablaba la palabra de Dios, dice que la gente se compugieron del corazón, entonces se quebrantaron del corazón, y en aquel momento dice que más de 3.000 personas se habían agregido a la iglesia. Por lo tanto, estaba pensando, y Dios me animaba en aquel momento, que no solamente el Espíritu Santo obra a través de momentos de oración, adoración o alabanza, sino el Espíritu Santo también obra en momentos cuando nosotros nos reunimos de compartir su palabra.
pensaba un poco en Salmo 119. Es el salmo más extenso de la Biblia, es el capítulo más largo. Si os hago la pregunta de escuela dominical, ¿cuántos versículos tiene? Da igual. Yo lo sé porque lo estaba leyendo ayer. Pero hay una curiosidad que yo tampoco lo sabía. Dice que el abecedario del Hebreos tiene 22 letras y cada letra representa una parte del Salmo que conlleva 8 versículos. Así que la matemática dice 22 por 8, 176. Eso es para que os podáis acordar. Así que al final de Salmo 119, dice Dios que la suma de mi palabra es verdad. ¿Y la suma qué es? La suma es totalidad. La suma es todo. Entonces toda la palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces la verdad duele. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, a veces nos duele. Yo entiendo que los últimos 2 domingos, cuando se hablaba de la copa y cómo estaría la copa nuestra, si está vacía, medio llena, o cuando nos hablaron de los huesos estos secos, yo entiendo que algunos de nosotros nos hemos podido ver en aquella situación. Y por lo tanto, si nos hemos visto en aquella situación, nos ha podido doler. Ahora, hay 2 cosas que podemos hacer. Como aquellos que se compusieron de corazón, podemos quebrantar en nuestro corazón y decir, yo soy uno de estos. Y yo necesito que Dios, a través de su palabra, trae libertad en mi vida. O podemos mirar a otro lado. Por lo tanto, si tú esta mañana miras a otro lado, la palabra no va a tener ningún efecto en tu vida. La palabra no va a hacer nada. Pero el Salmo 119 es como una alabanza que Dios mismo hace a su palabra. Para que nosotros, porque si tú ves el Salmo 119, habla todo el rato de la palabra, de ley, de los mandatos, de la palabra. Así que para que nosotros podamos darle el mismo lugar que Dios mismo le está dando a su palabra, nos está recordando, dice, mi palabra es suma y es la verdad. Suma de mi palabra es la verdad. Entonces, todo nosotros lo que nosotros decimos, todo lo que está escrito aquí, no hay nada. Lo que tú puedes encontrarle un pero y decir, ¿pero eso qué es? No, todo es verdad. Y en medio de esta palabra y en medio de esta verdad, nosotros también nos podemos quebrantar. Dice en Juan 6:63, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. También en Salmo 119 dice, mi alma está abatida, vivifícame con tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace palabra en nuestra vida? Trae vida. ¿Qué es lo que puede hacer nuestra palabra, que la palabra de Dios en nuestra vida? Vivificarnos. Traer un avivamiento. Entonces, hay tantas y tantas cosas que palabra hace, y por lo tanto te digo, a mí Dios en aquel momento me animaba y me decía, pero no es solamente momento de adoración, sino el Espíritu Santo también a través de mi palabra, cuando compartimos palabra, también trae quebrantamiento. También trae el momento en el cual tú puedes entender que tu vida no está bien delante de Dios. Yo me acuerdo cuando yo empecé a entrar a las reuniones cristianas, claro, yo venía de otro país, y el hombre o los hombres que les tocaba hablar, parecía que siempre me hablaban a mí. Yo decía, ¿pero de qué me conoce este hombre? Si yo vengo de otro país, y él es de aquí, de España. Nunca nos hemos visto. Pero no era el hombre que me conocía, porque el hombre no me conocía de nada. Pero sí que era Dios que me conocía. Dios conocía mis problemas. Dios sabía cómo era mi corazón. Así que la palabra que dice la Biblia, que es viva y eficaz, penetraba en mi corazón. Y yo pensando que el hombre me conocía, el hombre no me conocía, pero sí que palabra tenía un efecto en mi vida. Y por lo tanto, para que podamos entender, entonces hoy me gustaría hablar de la palabra de Dios. Y dirás, hombre, claro está, en una reunión cristiana, en un culto cristiano, ¿de qué otra cosa vas a hablar? Y porque siempre hablamos de la Biblia, que es la palabra de Dios, pero algunas veces nos centramos en alguna palabra específica
o hablamos de un tema específico, como puede ser amor, o misericordia, o enemigo, o Espíritu Santo, y algunas veces hablamos lo que es la palabra de Dios en general. Así que yo hoy me gustaría un poco hablar sobre la palabra de Dios en general y lo que es la función que palabra de Dios debería de tener en nuestra vida para que nosotros podamos llegar al fin de nuestros días seguros que vamos a poder disfrutar la eternidad con Dios. Vamos en Juan 14. El versículo 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, nuestro amor tiene que ser puesto en evidencia por nuestra obediencia. Entonces, dice, el que siente algo por mí, dice, el que me ama, el que siente algo por mí, tiene que hacer algo. ¿Y tiene que hacer qué? Dice, guardar mis palabras. Porque hay mucha gente que te puede decir que ama a Dios, pero no guarda su palabra. O podemos decir, yo guardo porque vengo a la reunión, pero no conozco a Dios. Entonces, son dos cosas que tienen en conjunta. Dice, el que me ama, hay una acción. Si yo amo a Dios, hay una acción, hay una cosa que yo debería después de hacer, y es guardar la palabra. Ahora, aquí cuando me dice guardar, yo pienso que no es como que cuando guardamos algo en nuestro armario y nos olvidamos de ello, porque tenemos cosas que son para nosotros valiosas, pero los guardamos y nunca le damos ningún uso. Lo tenemos por ahí por si algún día nos hace falta. Yo me pasa con ropa, ¿no? Siempre me riñen. Yo tengo ropa de hace 14, 15 años en mi armario. Y está como, porque, bueno, no le doy uso, pero me gusta. Y ahí está. Y un día la estreno y dice, después de 14 años he estrenado una camisa. Bueno, ahí está. Pero cuando yo pensaba en esta palabra guardar, pensaba más bien de no separarnos de ella. Entonces no es guardar y tenerlo por ahí, sino no separarnos de ella, de tener una unión inseparable. Porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice que Cristo es el Verbo, ¿no? En Juan 1:1 dice, en principio era Verbo, el Verbo era Dios y estaba con Dios, ¿no? No sé si es este orden. Entonces, sabéis que lo que es el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra verbo en griego se usa palabra logos, que quiere decir palabra. Logos es palabra. Entonces nos quiere decir que si nosotros tenemos una unión inseparable, si nosotros, cuando digo guardar, tenemos esa unión inseparable con la palabra, vamos a tener esta misma unión inseparable con Cristo, porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Por lo tanto, nosotros, de hecho aquí en Juan 15, cuando nos habla de la vid verdadera, dice que en una parte dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si no hay esta unión inseparable entre nosotros y palabra, dice que no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Entonces, Cristo, o la palabra, o el verbo es encarnación de Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra, que es la Biblia, pero Dios también ha mandado a su Hijo, Cristo, que venga entre nosotros a hablarnos, y Él también es la palabra, porque nos dice la Biblia, que Cristo es verbo. Por lo tanto, si tenemos una unión inseparable con lo que es la palabra, vamos también a tener una unión inseparable con lo que es el Cristo. Porque hoy en día, yo no digo que antes no, pero hoy en día hay tantas y tantas ideas extrañas, tantas cosas extrañas que vienen a nuestros oídos y que nos quieren desviar de lo que es lo verdadero, de lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la importancia de poder tener esta unión inseparable entre nosotros y la palabra, porque cuando dudas en algo, si vas en la palabra, vas a encontrar la respuesta.
Ahora, si no tenemos esa relación, si no la guardamos la palabra en un armario como guardamos una pieza de ropa, y ahí se queda, en vez de cuando me la pongo, encontraremos situaciones de las cuales no sabremos defendernos. Y vamos en Eclesiastés, es el versículo que yo os quiero compartir. Tengo bastantes versículos, así que no os voy a leer todo de la Biblia. El que estáis apuntando, los podéis apuntar y leer después, para no coger mucho tiempo. En Eclesiastés, en versículo 12, capítulo 12. Vamos a compartir el versículo 11, pero quiero leeros el versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así, para no salirme de contexto después de lo que yo quiero compartir, aquí podemos ver, esto ya es fin del libro de Eclesiastés, y el Salomón estaba diciendo un poco, después de haber probado todo, porque Salomón probó la ciencia, Salomón probó naturaleza, Salomón probó la filosofía, Salomón probó los placeres de la vida, de todo, porque era un hombre más rico, más sabio, tenía de todo. Entonces, después de haber probado todo, Salomón habla que esta vida es vanidad, porque nada de lo que hay aquí nos va a servir al otro lado. Así que nos dice, el discurso va de esto, dice, el fin de todo el discurso es tema a Dios, y dice, guarda sus mandamientos. ¿Qué son mandamientos de Dios? Es su palabra. Entonces vamos a ver, otra vez vemos la importancia. Discurso es tema a Dios y guarda sus mandamientos. Porque dice, esto es el todo del hombre. Y ahora, el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Lo primero que quiero aclarar aquí o destacar es que nos habla de las palabras que vienen de parte de los hombres. Dice de los maestros y los sabios, ¿de la qué? De la congregación. Una congregación es un conjunto de personas. Entonces nosotros como iglesia somos ¿qué? Una congregación. Y dice que aquí hay palabras que son traídas por las personas sabias y por los maestros. Y nosotros, entre nosotros, tenemos personas sabias, tenemos maestros, tenemos ancianos, ya no en edad, sino lo que es en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Y ellos nos traen la palabra de Dios. Pero lo mismo, como dice que la Biblia fue escrita más o menos por 40 hombres diferentes, fue traída por la inspiración de Dios, fue dada por los hombres. Es lo mismo como nosotros damos la palabra de Dios, pero tenemos que entender que la palabra viene de parte de Dios. Porque aquí al final dice que es dada por un pastor. Ahora, las Biblias que yo uso son la Biblia de Reina Valera, Biblia de las Américas. Entonces, aquí también lo veis, porque es Reina Valera. Yo no sé si en todas las traducciones ven así, pero aquí vemos que la palabra pastor viene con mayúscula. En la Biblia, las palabras que vienen con mayúscula son cuando es principio de la frase, que aquí no es el caso, cuando es un nombre propio, Pedro, Lucas, Jacobo, que aquí tampoco es caso, o cuando algo es relacionado con lo divino, con Dios, que aquí sí es el caso. Yo he apuntado, no vamos a ir, el Salmo 80, versículo 1, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, donde también hablan de pastor en mayúscula y habla de Dios y habla de Cristo. El versículo que hemos mencionado del Juan 1.1 habla de verbo en mayúscula.
En la Biblia de los Testigos de Jehová, esta parte viene en minúscula porque ellos no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Y el verbo es en mayúscula aquí como el pastor. Así que yo con esto de ver pastor en mayúscula entendía ya y tenía esta seguridad de aquí lo que nos habla es la palabra de Dios y que nos habla de la palabra de Dios. Que sí que es una palabra que viene traída por las personas en la congregación, por las personas sabias, por los maestros, pero que es siempre palabra dada por un pastor, que es siempre palabra dada por Dios. Por lo tanto, hay que darle valor. Es lo mismo como Dios mismo daba valor a su palabra, el Salmo 119, así nosotros deberíamos de darle este mismo valor a su palabra. Y ahora, pues, esta palabra que quería aclarar, que viene de parte de Dios, ahora le hace dos comparaciones. Y primera de ellas es que la palabra son como aguijones. Y clavos. Dos cosas. Primero, aguijones. Yo he buscado, y lo que es el verbo aguijar, nos dice que es picar, que es pinchar, y dice que anden más deprisa, como para avivar, ¿no? Y lo que es la palabra aguijón es una punta de hierro, pero también se traduce como estimular. Así que, ¿estimular qué es? Estimular es hacer que alguien haga algo. Eso es estimular. Entonces, la palabra de Dios, lo que para nosotros muchas veces es algo aburrido, y yo he caído en ello, No te digo de cuando tú estás escuchando, pero yo me acuerdo que yo, en mis tiempos de querer leer la Biblia entera, cuando llevaba a punto de Levítico, es que me costaba muchísimo. Nombres y nombres y nombres y leyes, y como que le pasaba y decía yo en mi corazón, qué aburrido es esto ¿para qué sirve? O cuando era muy nuevo y cuando entraba el libro de Apocalipsis y veía los dragones y las serpientes y esto y otro, y decías, ¿y esto qué es? ¿No? Y como que lo saltabas y me parecía algo que no, que bueno, que sí, que Juan muy bien, ahí me habla de lo que tal, pero dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Sabes? Entonces, lo que hace este aguijón es nosotros estimularnos para que podamos entender la importancia de la palabra de Dios, porque lo que es la palabra de Dios hoy en día para la sociedad es algo antiguado, algo lo que hace retrasar, ¿no? Cuando tú dices, no, porque el aborto, o esto, el otro, ¿dónde vas? Que esto hoy en día parece que todo, que le hablas de un cuento que es algo antiguo, pero es todo lo contrario, porque dice que la palabra de Dios es como aguijón, que es algo que nos pincha, que nos anima a ir hacia adelante, aunque muchas veces no vamos a ver lo que hay por delante. Pero dice, ¿no? Y cantamos que no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Dice, cree y verás. Entonces, esto es lo que nos hace palabra de Dios, que muchas veces cuando no vemos horizonte, cuando no vemos nada hacia adelante, la palabra de Dios nos pincha, nos da este toque, lo que nosotros necesitamos para poder ir hacia adelante sin parar. La palabra de Dios dice en Hebreos que es viva y eficaz. Por lo tanto, palabra de Dios, como es algo vivo, busca en cualquier momento de pincharte y decirte, anímate, avívate, venga, tira para adelante, no pares. Y eso es estimular. Esto es ese aguijón de lo cual estamos leyendo. Esto es lo que quiere hacer palabra de Dios con nosotros. Nos quiere despertar en los momentos cuando estamos dormidos. Porque hay en nuestra vida muchos de estos momentos. Quiere avivarnos para que podamos tomar decisiones correctas en nuestra vida, siempre contando con la palabra de Dios. Y de ahí la importancia de la palabra de Dios. Así cuando yo estaba viendo esta palabra, aguijón, me venía que es un estímulo muy grande para nuestra vida.
Dice también en Salmo 119, la que hemos mencionado, que la palabra de Dios es como lámpara a mis pies y que alumbra ¿qué? A nuestro camino y nos estimula a andar por el camino recto. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy todos los días con la furgoneta para allá, para acá. Y lo que intento siempre, para ahorrarme el tiempo, es buscar los atajos. Y alguna vez se me meto en una calle sin salida, que no salgo. En la palabra de Dios no hay atajos. Hay dos caminos. El camino ancho, que va a la perdición, y el camino estrecho, que va a la salvación. Por lo tanto, la palabra de Dios nos estimula a andar el camino recto, diciéndolo, no hay atajos. Porque nosotros muchas veces nos gustaría llegar a un lugar, pero sin pasar por ciertas cosas que teníamos que pasar. No se puede. No se puede. No se puede tener Cristo en su vida sin arrepentimiento. No podemos saltar los escalones. Por lo tanto, no hay atajos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Hacernos ver cosas de manera correcta. Y todo y mucho más es lo que nos estimula la palabra de Dios. Ahora, hay un estímulo aún mayor que hace, porque esta parte ya no es tan fácil, y bueno, tendremos que tener pues este extra de poder llevar a cabo de lo que vamos ahora a hablar, porque ahora vamos a pasar a la otra palabra, que son clavos. Tenemos aguijón, hemos dicho que es algo lo que tiene una punta como el clavo, pero aguijón solamente sirve para pinchar. Ahora tenemos el clavo que tiene otra función. El diccionario dice que clavo es algo que sujeta o fija una cosa con otra. Es algo que hace una unión entre las dos cosas para que estas dos cosas no se separan. Y cuando hablamos de los clavos, lo que nos viene a la mente es Cristo, porque sabemos que Cristo fue crucificado y que Cristo fue clavado con los clavos. Pero también sabemos que no eran los clavos que mantenían al Cristo en la cruz, sino sabemos que era la obediencia al Padre lo que le mantenía a Cristo a la cruz. Así que la palabra escrita nos estimula saber que hay algo, lo que se llama la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Claro, muchas veces cuando te habla de la voluntad de Dios, y a la voluntad de Dios, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Después habrá planes específicos que Dios tiene para ti y te dará una revelación de la voluntad de Dios es ir predicar a todo el mundo porque la mies es mucha y obreros son pocos, ¿sí o no? Esto es la voluntad de Dios. Ahora que después alguien tiene una revelación de Dios que tiene que ir a México o a Congo o no sé dónde, ya esto es entre tú y Dios, pero la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es ama a tu prójimo. Esto es la voluntad de Dios. Entonces muchas veces lo complicamos y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y si tú no quieres separarte de la voluntad de Dios, no te separes ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque estamos viendo que es lo mismo, que Cristo es la palabra, que la voluntad de Dios es la palabra, que palabra es Cristo, que palabra es voluntad de Dios, que todo va muy unido y por lo tanto que nosotros deberíamos de estar. ¿Qué decía Jesús? Padre, por favor, quita de mí esta copa, pero que se haga ¿qué? Tu voluntad, que se cumple tu palabra. Y la palabra, la profecía ya estaba escrita. El Salmo 22 creo que viene, es donde describen un poco cómo tenía que morir Cristo. Y tenía que morir clavado en una cruz.
Así que eso no se podía cambiar, la palabra de Dios no se podía cambiar. Y Cristo lo sabía, lo quería pasar, quería evitarlo. Bueno, pedía al Padre, Padre, si se puede, pero no se podía. No se podía. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que somos crucificados por la cual razón, para que este viejo hombre sea destruido y que nosotros ya no sirvamos al pecado. Pero esto solamente va a ser posible si nosotros no nos separemos de la cruz. Solamente si nosotros estamos unidos a Cristo, porque juntamente conmigo, con Cristo, sois crucificados. ¿Sabes? Lo que pasa que esto tiene que ser, dice la palabra en Lucas 9, no sé muy bien el versículo, dice que toma tu cruz y sígueme, ¿qué? Cada día. Cada día. Por eso, una vez más vemos que tiene que ser algo inseparable, que es cada día. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, como somos crucificados también, hay momentos cuando los clavos empiezan a doler. Ya te lo he comentado antes. En cuántas predicaciones o cuántas veces cuando has leído algo de la Biblia o en cuántas devocionales por la mañana, la palabra te ha hecho efecto de dolor. Has dicho, esto me ha dolido, pero ¿por qué te ha dolido? ¿O por qué me ha dolido? Porque me he visto fallando en esta parte. Entonces, cuando la palabra de Dios, cuando los clavos empiezan a hacer efecto, nosotros queremos bajarnos de la cruz, queremos separarnos de la cruz. El Mateo 27:40. Vamos a leer dos versículos así rápido. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y ahora Lucas 23, 39, 40. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Pero aquí vemos que había 2 malhechores y había uno, bueno, había los 2 que seguramente los clavos le estaban doliendo. Pero había uno que quería descender de la cruz. Había uno que quería bajarse de la cruz y le decía a Dios, bueno, si tú eres hijo de Dios, si tú eres Dios, bájate y sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuando nosotros, los clavos, nos empiezan, doler, es porque nuestra carne nos duele. Y pensamos solamente en nuestra carne. El malhechor que no pidió bajarse de la cruz, ¿en qué miró? ¿Qué es lo que le importaba? Le importaba en un progreso espiritual.
le importaba crecer junto a Dios, le importaba estar junto a Dios. Por lo tanto, él no quiso bajar. Aún los clavos yo creo que le dolían de la misma manera como el otro, pero el otro se quería bajar porque quería satisfacer ¿a qué? A deseos de carne. Por lo tanto, cuando en nosotros hay deseos de la carne, en nosotros viene el deseo de separarnos de la cruz, el deseo de separarnos de la palabra, el deseo de quitarnos los clavos. Cuando hemos dicho que es una cosa inseparable, que no podemos separarnos de la palabra, y hemos dicho en un principio que la palabra que nos hablaba dada por un pastor es esto, son aguijones, son clavos. Por lo tanto, la palabra nos anima, nos estimula, ¿qué? Quedarnos con la palabra, quedarnos a la cruz, porque hemos visto antes, y vamos a ver después otro versículo más, que cuando nosotros estamos crucificados y estando con Cristo en la cruz es donde podemos vencer lo que es el pecado, no hay otra manera, a través de la sangre de Jesús, a través de su muerte, pero con su muerte nosotros también hemos sido crucificados y hemos resucitado juntamente a Él. Por lo tanto, no hay otra manera. Te quieres bajar de la cruz, te quieres separar de la cruz, no estás cumpliendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice: toma tu cruz y sígueme cada día con la cruz. No hay separación, no podemos quitar los clavos. En Lucas 24, 29, ¿estáis bien? ¿Vamos con el tiempo bien o...? Supongo. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Son dos de Emaús. Los dos que iban por el camino hablando de cosas, de muchas cosas, como nosotros muchas veces hablamos de muchas cosas, sin entender y hablar de lo que era importante. Lo importante era que Cristo había resucitado, que Cristo no estaba muerto. Ellos esto no entendían. Pero dice que hubo un momento, dice, cuando ellos le pudieron ver, cuando sus ojos estaban abiertos, y este momento era, dice la Biblia, cuando Él les hablaba de las Escrituras. Dice, cuando fueron abiertos nuestros ojos es cuando nos hablaba de las Escrituras. Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? El poder de la Escritura. No sabían ni dónde están, ni qué hacían, ni hacia dónde iban. Pero vino una palabra de Dios en su vida. Dios se iba revelando. Dios le iba diciendo. Y dice que en este momento empezó a arder su corazón. Y dice que en este momento ellos le habían dicho algo. Yo no soy el que pone títulos a cosas. Pero después, claro, como esto se graba, David me llama y dice un título y después tengo que pensar media hora, ¿no? Entonces, me gustaría que me vino por la noche, ayer. Nosotros tenemos unas lámparas en mi habitación que son táctiles, que no son de botón, sino tú tocas y se enciende. Pero claro, son lámparas que tienen su propia vida. Entonces, cualquier hora de la noche se enciende sola. Y bueno, así ayer se encendió y me vino esto. Quédate con nosotros. Puede ser el título de lo que estamos compartiendo. Dice, ellos a través de la palabra habían entendido. Se habían quebrantado sus corazones, fueron al lugar donde tenían que ir, volvieron a Jerusalén y ahí contaron lo que le había ocurrido. El Isaías 41, 7. Vale, pues lo leo por aquí y así tenemos menos tiempo. Dice, el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el enyunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se
moviese. Aquí vemos otra cosa que hacen los clavos, y clavos traen firmezas en nuestra vida. Clavos traen unión, entender que clavos es la palabra de Dios. Firmeza y unión. Porque aquí vemos tres oficios, el carpintero, el platero y el que batía con el martillo. Y vemos que están trabajando, ¿qué? En una. Que están trabajando juntos para después obtener un resultado y que ese resultado sea algo firme que no se moviese. Entonces, si nosotros nos agarramos a la palabra de Dios, nosotros vamos a tener esa unión con las personas con las cuales estamos y esa unión traerá una firmeza en nuestra vida para que la cosa que nosotros estamos haciendo no se muevan, sino tengan esta misma firmeza. Entonces, esto es lo que trae clavo, porque mira con qué lo afirmaron. Dice, y lo afirmó con clavos. Y clavos hemos dicho que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos afirma. Y necesitamos esa firmeza para que nosotros no nos movamos de la voluntad de Dios. Hace poco, Pastora nos compartió sobre los 3 terrenos de la semilla. Y cuando yo pensaba de la firmeza, pensaba en esos 3 terrenos, que dice que los 3 cayó la semilla de la palabra de Dios, pero cada uno de ellos tenían algo, tenía alguna excusa o tenía algunas cosas que le hacía que separarse de la palabra, separarse de la voluntad de Dios. Uno eran afanes, otro eran aflicciones, otro eran porque era duro el terreno, pero no había esta firmeza. No había y cuando no hay esta firmeza, cualquier cosa te puede separar de la palabra de Dios. Cualquier cosa, para no leer, esto viene en Mateo 13, si queréis leer, pero bueno, es la parábola del sembrador. Entonces aquí podemos ver que hay muchas cosas en las que nos pueden separar, si no hay esta firmeza, si no hay estos clavos. Yo pensaba en la cola de carpintero. Yo he hecho, pues como unos 5 o 6 años, trabajo de restauración, de muebles antiguos. He restaurado, yo qué sé, más de 500 piezas. Y antiguamente, cuando se hacían los muebles, no se usaba el neoclavo ni nada de esto, se hacían los encajes, se encajaban 2 piezas y se echaba la cola. No era cola de carpintero, en aquella era cola de sangre, cola de animales, cola de plantas, otro tipo de colas, pero era cola. Pero con el tiempo, esto pues se despegaba, 100 años, 200 años, 300 años, se despegaba. Y después, como hay manitas en casa siempre, ¿no? Hay gente que son manitas, pues cuando ya se despegaba, ¿qué cogían? Los clavos, martillo, paf, paf, y el mueble otra vez, nuevo. ¿Sí? Hacemos muchas veces esto. Bueno, yo lo he hecho. Alguna vez he metido un clavo para dar firmeza. Y yo me he encontrado con alguna cómoda de estas que tenía más de 250 o 300 años, que la habían reparado de esta manera. Ya no era original, sino alguien había clavado algún clavo. Y te lo cuento, no había manera de sacar el clavo. Hierro ya casi podrido, yo tenía que cortar la cabeza y coger un formón y separar las maderas, romper las maderas, pero el clavo no salía. Para que veas un poco la firmeza del clavo y lo que es el cola. Entonces cola podemos coger como estos terrenos que hoy sí, mañana no. Pero clavo hace una unión, te digo, yo no era capaz, tenía que cortar la cabeza, sacar el clavo para que esto saliera para afuera. Así que podamos entender la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y sobre todo que la palabra de Dios, si nosotros no nos separamos de la cruz, si no nos separamos del Cristo, nos ayuda a vencer el pecado. Primera de Pedro, capítulo 4. El 4, 1 y 2.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que reste la carne conforme a las consuficiencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y llegué aquí porque cuando estaba hablando de los clavos y la diferencia que tiene entre cola y clavos, clavos algunas veces se pueden mover un poco cuando tú lo metes, pero no se separa. Y cuando empezaba a mover un poco, pensaba en las pruebas, que va a venir pruebas en nuestra vida, que nos va a doler, que vamos a pasarlo mal. Pero todo eso es con el propósito de ¿qué? De poder al final vencer. Porque dice que Cristo padeció ¿en qué? En carne. Y dice, armaos vosotros con el mismo pensamiento, que vosotros os va a pasar lo mismo, que tendremos que padecer en nuestra carne. Pero cuando viene esto, cuando viene el sufrimiento, no pienses separarte de lo que es la palabra de Dios. Deja que clavos están bien puestos, aún nos duele. Déjalos allí. ¿Por qué? Porque dice, para no vivir el tiempo que reste la carne conforme a las consuficiencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y arriba dice que Él terminó con el pecado. El versículo anterior. Entonces, si nosotros permanecemos en la cruz, si nosotros no quitamos los clavos, también somos en Cristo, ¿qué? Más que vencedores. Y eso es en lo cual tenemos que pensar, que la palabra de Dios estimula nuestra fe. Yo entiendo que vienen momentos difíciles, entiendo que vienen situaciones difíciles, y en varios sitios de la Biblia dice que Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué habéis dudado? Y habrá dudas en nuestra vida. Algún momento vamos a tener poca fe en nuestra vida, pero permanece fiel, permanece firme, no te separes de la cruz, no te separes de lo que es la palabra de Dios. ¿Le suena uno? El Juan 20... Ya acabo, no sé si me estoy alargando mucho o no, pero bueno, ya pronto acabo. El Juan 20. En 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tus manos y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y nosotros no podemos tener esa excusa. El Tomás dijo, yo no te había visto, pero nosotros no podemos tener esta excusa. ¿Y sabes por qué nosotros no podemos tener esta excusa? Porque aquí, en la palabra de Dios, nosotros tenemos sus manos. Aquí, en la palabra de Dios, nosotros tenemos sus pies. Aquí, en la palabra de Dios, nosotros tenemos su costado. Así que nosotros no tenemos que verle. Lo tenemos. Aquí, en la palabra de Dios. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Y de qué hablaba? De pan. Y cuando habla de pan, ¿de qué habla la Biblia? De la palabra. Entonces nosotros no tenemos excusa como Tomás. No te hemos visto. Nosotros lo vemos todos los días. ¿Y qué nos hace la palabra? Haced esto en memoria a mí. ¿Y qué es hacer esto en memoria de Él? Tomar en serio la palabra. Tomar en serio la palabra, porque si tomamos en serio la palabra, nosotros vamos a honrarle con nuestros hechos. No tenemos excusa. Aunque a veces te faltan las fuerzas y aunque a veces quieres quitar los clavos y bajar de la cruz, recuérdate lo que hemos dicho en principio, que Cristo pudo bajarse de la cruz, pero no lo hizo, quedó clavado. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Y qué menos nosotros podemos hacer? Sino, como lo decía en principio, el que me ama
mi palabra guardará. Guardar su palabra. Dice que allí en aquella cruz también fue clavada todas nuestras deudas que nosotros teníamos con Dios y nos perdonó. Así que los clavos también tienen que ver mucho con el perdón. Que te ofende a alguien, vete a la palabra y verás que cuando te da una mejilla tienes que darle la otra, que es complicado, sí lo es, pero si estamos unidos, inseparables de la palabra y con la palabra, nos se va a hacer más fácil. Así que acuérdate lo que hemos dicho. Aquellos dos de Emaús le invitaron a quedarse en su casa y le dijeron, quédate con nosotros. Esto es lo que deberíamos nosotros decirle a su palabra, y diciéndole a su palabra le estamos diciendo a Cristo mismo, quédate con nosotros. Y nada, gracias.